Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. La destitución de la senadora Isabel Allende es un hecho histórico. Nunca un parlamentario había sido defenestrado por el Tribunal Constitucional. Y todo esto tiene consecuencias jurídicas que pueden llegar al mismo Gabriel Boric, consecuencias políticas y también históricas que tienen que ver con la propia familia Allende. Le vamos a contar una triste serie de chapucerías, de incompetencias, de ignorancias que llevaron al triste final político de Isabel Allende. Le vamos a contar de la ridícula defensa pública que enarboló, de las pequeñeces y del tonto negocio que se intentó hacer, de tanto funcionario / amigo que demostró tanta ignorancia, de los enojos del Partido Socialista con el Tribunal Constitucional y el Frente Amplio, de la moneda que abandona la doctrina de no comentar fallos judiciales, y, como le decía, de las consecuencias jurídicas, yo creo que graves, que pueden afectar al propio Gabriel Boric. Recordemos que como consecuencia de este caso, Maya Fernández Allende, sobrina de la senadora Allende, debió abandonar el cargo de ministra de Defensa. A ver, vamos a ir por el comienzo. La decisión de comprar la casa de Salvador Allende es de Gabriel Boric. Allende es para Boric una especie de fijación mental, una especie de referente político, una figura a la que muchas veces quiere asimilarse. Gabriel Boric conmemoró los 50 años del golpe de Estado de 1973, de esto vamos a hablar más adelante, y quiso dejar como su legado la casa de Salvador Allende convertida en un museo. Todo fue una orden presidencial. Y aquí nada de la llamada permisología, eso de que las cosas en Chile requieren autorizaciones que demoran, que usted manda y manda solicitudes y no responden o se demoran un montón en responder. No. Aquí no hay funcionarios a los que se les cae el lápiz. No, aquí no hay observaciones, no hay oficios, no hay una petición tras otra. Aquí todo fue expedito, porque era una orden presidencial. El presidente el año pasado, como le decía, año de conmemoración de los 50 años del golpe militar, tomó la decisión de comprar con recursos públicos las casas de Salvador Allende y Patricio Aylwin para convertirlas en museo. En verdad, aquí una precisión. Salvador Allende, para los que recuerdan la historia de Chile, tuvo 3 casas conocidas y otras desconocidas. La casa familiar de la calle Guardia Vieja en la comuna de Providencia, ahí se quería hacer la casa museo. La casa de Tomás Moro, donde vivió en los años de la presidencia. Y la casa de fines de semana arrendada, llamada El Cañaveral, allá en el Cajón del Maipo, lugar en la que su esposa Hortensia Bussi y su hija, la actual senadora Isabel Allende, jamás visitaron. Ni Hortensia Bussi ni Isabel Allende pusieron un pie en esa casa, porque allí se juntaban los sectores más ultra del gobierno. Allí iba Beatriz Allende, llamada Tati, la madre de Maya, pero no Isabel. En diciembre del año pasado ya estaba todo listo para realizar la operación inmobiliaria.
Antes, la familia Allende había negociado intensamente el precio, porque a la familia Allende no le gustó el primer precio que puso el Estado. Y se lo cuento. Pablo Mayno, jefe de la División de Bienes Nacionales de ese ministerio, Ministerio de Bienes Nacionales, declaró en la investigación que los Allende querían más dinero. Afirmaban que las tasaciones que había realizado el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, SERPAT, que estaba a cargo de la compra en una primera etapa estableció en algún momento un precio más alto. Y él cuenta, Mayno, el 12 de septiembre de 2024, la Unidad de Fiscalización y Tasación elaboró un informe de tasación, el número 22-2024, informe que determina un valor total del inmueble de 21.904,59 UF, equivalente a 828.920.942 pesos. Eso dijo Mayno. En esta negociación representaba a la familia Allende el abogado Felipe Vío Lyon. ¿Quién es? Pareja de Marcia Tambuti. ¿Quién es ella? Una documentalista e hija de Isabel Allende. Todo en familia. Este abogado, Felipe Vío, le dijo al gobierno que había 3 cotizaciones comerciales obtenidas por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, SERPAT, que establecían un precio superior a estos 800 y tantos millones de pesos. Pablo Mayno comenta, declara, le informé el análisis efectuado por la Unidad de Fiscalización y Tasación que fundamentó la elaboración de la tasación del Ministerio. En esta reunión, el abogado Felipe Vío manifestó su disconformidad en representación de la familia Allende respecto de criterios empleados y ante esto le dije que lo dejara por escrito. 2 días después, el abogado Vío insistió y todo fue rápido porque había una orden presidencial. En solo 15 días, Bienes Nacionales hizo rápido una nueva evaluación y el precio saltó en cerca de 100 millones de pesos y el inmueble se tasó ahora en 922.152.558 pesos. Todo esto en función de lo que planteaba Vío y producto de un nuevo informe de tasación que ahora tiene el número 23-2024. El día 28 de octubre del año pasado, el representante legal de la familia Allende respondió que ahora sí aceptaba el precio. Eso lo declaró Mayno. Gabriel Boric entonces firmó un decreto. Es el decreto 38 y es el decreto por el que se da inicio a la compra del bien inmueble, que lleva la firma del presidente de la República. ¿Qué dice el decreto? Cómprese la casa del presidente Salvador Allende a Isabel Allende, Maya Fernández y 2 personas más por X plata. En este decreto se individualiza a los compradores, se establece el precio, la forma de pago y todas las condiciones que tenían que estar incluidas en la escritura de compraventa. Y es aquí donde Gabriel Boric podría tener el problema, porque dicta un decreto que es habilitante para realizar un acto jurídico inconstitucional. Y resulta que aquí viene la Contraloría, que tiene su propio problema, la Contraloría General de la República. No estaba Dorothy Pérez, no estaba en funciones, estaba el Contralor subrogante. Se llama Víctor Hugo Merino. Y Víctor Hugo Merino toma razón del decreto y dijo que para que el Estado adquiera un inmueble son necesarios, porque empezó a explicar las cosas, son necesarios 2 actos administrativos. Uno que autorice la compra del bien, fijando su precio y condiciones, y otro que aprueba la compraventa. En este acto, afirmó a los persecutores, porque están investigando todo esto penalmente, ocurriría el análisis de las inhabilidades para firmar un contrato con una ministra y una senadora. El subcontralor Merino está equivocado. Es muy simple. La Contraloría no puede autorizar actos inconstitucionales y menos que el control de legalidad de la Contraloría no ocurra en ese momento. El decreto, porque se dicta un decreto primero, donde se autoriza la compra, y un decreto posterior. El decreto que se dicta después es solo un decreto refrendatorio, o sea, solo un decreto que verifica que lo que se estableció en el primer decreto que autoriza la operación quedó plasmado en la escritura de compraventa y luego
tomado de razón, se da curso al pago con el cheque que quedó en poder del notario. Bueno, terminaba el año, 30 de diciembre de 2024. Mientras todos preparaban el año nuevo, la Seremi Metropolitana de Bienes Nacionales, Carol Castro, firmó la escritura de compraventa a solo 11 días después de haber asumido su cargo. La Secretaría Regional Metropolitana explicó a CIPER que no le correspondió a ella revisar ni participar en el proceso de levantamiento de antecedentes y elaboración del contrato y que tampoco intervino el equipo jurídico en la repartición. Esto fue un diseño, para que ustedes sepan, muy poco habitual, ya que según fuentes de bienes nacionales, usualmente la Seremi elabora los contratos de compraventa, pero en el caso de este inmueble de la familia Allende, fueron confeccionados por funcionarios del nivel central porque la orden venía del presidente de la República. Todo se hizo en forma excepcional. 17 funcionarios revisaron la compra, además de la Contraloría, y ninguno vio nada. Todos estuvieron ciegos. De estos 17 funcionarios, varios son abogados, pero todos prácticamente de confianza política. O sea, la amistad, esa amistad que existe por sobre la competencia profesional. Ninguno se dio cuenta que los artículos 60 y 37 bis de la Constitución que se llama ley fundamental, que es la ley esencial, que es la ley principal, fue ignorada por una masa de inoperantes, porque fue una masa de inoperantes. A medida que el documento pasaba de funcionario en funcionario, ellos le iban poniendo sus moscas. ¿Qué son las moscas? Las medias firmas, la señal de aquiescencia, la señal de aprobación, de visto bueno. Pura burocracia superficial. Hubo algunas advertencias, es verdad, pero advertencias que no fueron precisas, que fueron poco claras, que fueron superficiales. Advertencias tipo comentario. El Servicio Nacional de Patrimonio envió una minuta a la Subsecretaría de Patrimonio en que dice: Servicio Nacional de Patrimonio a la Subsecretaría de Patrimonio. Imagínense cuántas oficinas hay, cuántos funcionarios de los que no tenemos idea. ¿Y qué dice el oficio? Debe tener presente que hay 2 personas de la comunidad que tienen la calidad de autoridad para efectos jurídicos. Nada más. ¿Le entiende? ¿Es preciso? ¿Invoca alguna norma? Ninguna. Una especie de comentario. No dice nada concreto. Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales, militante del Frente Amplio, a la que se le pidió la renuncia por todo esto hace ya tiempo, dice: recuerdo que en algún momento, cuando se había aprobado el presupuesto, le manifesté a Leo Moreno, asesor de la presidencia, vía telefónica, que era complejo que Maya Fernández fuera parte de los vendedores. Ella dice que Leo, porque es Leo Moreno, Leonardo en realidad Moreno, pero le dice Leo. Leo le respondió que esto se manejaría comunicacionalmente. Esa fue la respuesta. La respuesta de un político. Esto lo manejamos. O sea, vamos haciendo las minutas, las ideas fuerza, las bajadas, el relato, el punto de prensa con la vocera de turno. O sea, antes en el campo, ¿sabe cómo se llamaba esto? Preparémonos para embolinar la perdiz. La verdad es que una observación jurídica no hubo. Es triste escuchar lo que dice una abogada, se llama la jurisconsulta, Francisca Moya, ni más ni menos que jefa de la división jurídica de la Secretaría General de la Presidencia. Teóricamente, una experta en leyes. Ella dice así: una de mis funciones es la revisión de todo lo que lleva la firma del presidente de la República y no recibí ningún tipo de alerta. Y ahí yo me perdí porque dice como si es ella la que tiene que revisar la legalidad de todo esto. Dice, no recibí ningún tipo de alerta a la jefa jurídica. Es que era una orden presidencial. Y dice ella que ante las solicitudes de premura, de velocidad que le exigía a la jefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, Macarena Díez, delegó ella la revisión en un señor que era un simple egresado de Derecho, o sea, un no abogado. Perdone, pero todo esto es pura chapucería, pura negligencia.
solo trabajo mal hecho o no hecho. En estos momentos hay una investigación penal por este caso que lleva a la Fiscalía Regional de Coquimbo. Ahí declaró Maya Fernández, pero Isabel Allende se ha acogido a su derecho a guardar silencio. Y ahora los voy a comenzar a aburrir. Va a ser cortito, pero los voy a aburrir. Porque estos son los nombres de algunos de los que intervinieron en toda esta trama sin darse cuenta de nada. Lo publicó el diario La Segunda. Nélida Pozo, directora nacional del Servicio de Patrimonio Cultural. Profesión, profesora de educación básica. Sueldo, 9.350.021 pesos. Pablo Maino, se lo comentábamos, jefe de la División de Bienes Nacionales, abogado. Sueldo, 6.984.766 pesos. Francisca Moya, jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia. Abogado, 6.949.009 pesos. Alan Tempe, él es subdirector de museos, licenciado en Teoría de la Historia del Arte, 5.639.874 pesos. Álvaro Lagos, él es encargado de la unidad de decretos de bienes nacionales, experto en decretos, solo ve eso en bienes nacionales. Es abogado, 4.351.575 pesos. José Cortés, él es asesor del Gabinete del Servicio del Patrimonio, un asesor, es abogado, 4.020.859 pesos. Macarena Díez, otra jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales, hoy analista jurídico, abogado, 4.025.624 pesos. Bernardita Nazar, asesora presidencial a cargo de seguimiento de compromisos presidenciales y ministeriales, abogado, 4.212.632 pesos. Felipe Lanchares, otro jefe del Departamento de Adquisición de Bienes Nacionales, abogado, 4.433.425 pesos. Carol Castro, Seremi de Bienes Nacionales, abogado, 5.032.552 pesos. Paz Carmona, jefa de gabinete de la directora del Servicio de Patrimonio Cultural, ella es administradora pública, 5.639.879 pesos. Gonzalo Pinto, ex jefe de gabinete de la ministra de las Culturas, hoy asesor de gabinete, administrador público, 6.366.151 pesos. Diego Montesinos, otro jefe, de la División Jurídica del Servicio de Patrimonio Cultural, abogado, 7.154.319 pesos. Todos ellos algo tuvieron que ver con la frustrada compra de la casa de Salvador Allende. Y está Lucas Vera. Lucas Vera es el que quiere ser abogado, pero aún no lo es. Es al que le encargaron revisar el contrato. Es un egresado de la Universidad Adolfo Ibáñez y gana 2.053.797 pesos. ¿Cuál fue la defensa de la senadora Isabel Allende? La defensa pública: ignorancia, desconocimiento, desinformación. Y como soy ignorante, dice, obré de buena fe, porque no sabía nada. Fue una defensa, se lo confieso, desconcertante. ¿Para quién ha sido 31 años legisladora? Primero como diputada, después como senadora, alegar desconocimiento de la Constitución, o sea, de una persona que confecciona leyes, no conocer la Constitución constituye un alegato que es aberrante. Aunque la ley se presume conocida por todos, no es que diga que desconoce una ley por ahí perdida, una ley olvidada. Lo que nos dice es que pese a su larga trayectoria como legisladora, desconoce la Constitución. Y es la misma Constitución que hace poco estudiamos con ocasión de los proyectos constitucionales, que estuvo en boga, que estuvo sometida a escrutinio. Y no solo eso, lo que dice es que desconocen la Constitución no cualquier norma, sino que su propio estatuto,
las normas que a ella la rigen, que es un puñadito de normas que establece sus derechos, sus facultades, sus deberes y sus poquísimas prohibiciones. ¿No es acaso brutal invocar en su caso la ignorancia? ¿No hay una falta de dignidad al esgrimir que de mí en cuanto a leyes no sé nada, aunque debiera saberlo, y por eso estoy de buena fe? Porque ese es el argumento. Posiblemente, en resguardo de cierta dignidad, hubiera sido mejor callar. ¿Usted cree que con este alegato de la ignorancia y la buena fe se resguarda la imagen de los Allende? A Salvador Allende, en su tiempo, y ahora también, se le imputó, se le criticó muchas veces por ser un gobierno o haber dirigido un gobierno incompetente. ¿Acaso con sus palabras, seguido por un coro del Partido Socialista, Isabel Allende no hace revivir críticas del pasado, las críticas que se imputaron al mismo Salvador, pero ahora se transforma en un asunto de familia? Hay infracciones constitucionales o legales que solo basta que se cometan, en las que solo basta probar la transgresión a la ley. Y este es el caso. Por eso, la defensa de Isabel Allende ante el Tribunal Constitucional era tan difícil, tan cuesta arriba, casi una misión imposible. La tesis fue que el contrato no se había perfeccionado porque faltaba un decreto, el segundo. Esa fue la tesis que esgrimió la defensa en tribunales, en el Tribunal Constitucional de Isabel Allende. Yo estimo, al contrario, que el contrato se perfeccionó y se perfeccionó luego de un decreto que lo autorizó, que es el decreto 38, firmado por Gabriel Boric, porque hubo consentimiento de las partes. El contrato fue firmado ante el ministro de Defensa, ante un notario, y por lo tanto el consentimiento, que es la voluntad de las partes, se produjo. El contrato está a firme. El contrato, los abogados lo van a entender mejor, es el título y el resto es el modo. O sea, hay un contrato y después vienen efectos del contrato. La inscripción en el conservador de bienes raíces a nombre del fisco. Una vez que esté inscrito a nombre del fisco, el notario tiene que entregar el cheque que quedó en su poder, etcétera, etcétera. Tanto es así, lo que le digo, que si el presidente, imagínese, dicta el primer decreto, se firma el contrato y después Gabriel Boric no firma el segundo decreto, los vendedores habrían podido obligarlo, lo que prueba que el contrato está a firme. La norma es tan clara que solo exige celebrar contratos, o sea, la norma constitucional impide, y cuando digo exige para justamente caer en el incumplimiento constitucional, celebrar contratos, nada más. ¿Se estableció para qué? Para evitar que los parlamentarios ni siquiera caigan en la tentación de celebrar contratos con el Estado, para que no haya tráfico de influencia. Por eso la norma es tan clara. Solo se requiere contratar, celebrar, nada más. Y eso es lo que ocurrió. Como le decía, la defensa de Isabel Allende tenía una labor casi imposible. Su abogado, un muy buen abogado, Gabriel Osorio, Allende se lo había advertido. Le había advertido que tenían dificultades para ganar en el Tribunal Constitucional y también estaba advertido el gobierno. Y ahora, lo que voy a decir es muy importante. Es verdad que hay que conocer el fallo del tribunal. Tienen 30 días para dar a conocer el fallo, la redacción del fallo, incluyendo el voto de minoría. 2 ministros votaron en favor de Isabel Allende. Pero, y esto es muy importante, hay que observar la responsabilidad de Gabriel Boric. Hay una tesis que indica que Gabriel Boric tendría responsabilidad por una infracción constitucional, ya que el decreto que firmó autorizando la operación es un decreto que indica en detalle las partes, el precio, la forma de pago, todas las condiciones que tenía que consignar la escritura de compraventa. O sea, el presidente, en una facultad que es exclusiva de él,
autorizó un contrato inconstitucional. O sea, dicho de otra manera, sin la participación de Boric no había negocio posible. Si esto fuera derecho penal, no lo es solo para poner el ejemplo. Si esto fuera derecho penal, hablaríamos de partícipe necesario o de coautor. Lo que se viene ahora para Boric es difícil, muy difícil. Esto tendrán que ver los abogados, pero es evidente que sectores de la oposición van a ir tras Boric. Algunas consecuencias. La mayoría del Tribunal Constitucional es de jueces con tendencia de centro-izquierda. El próximo gobierno no va a nombrar a ningún ministro de este tribunal. Si Evelyn Matei es presidenta, no tendrá, después de todo lo ocurrido, ningún espacio para discutir o criticar un fallo después de que simplemente sacaron de la vida política a la senadora Allende. En la clase política del oficialismo se ha producido un terremoto, porque Salvador Allende es la figura central del Partido Socialista y la heredera política es su hija, es Isabel. Por eso su destitución es un gran golpe. El diputado socialista Daniel Melo dijo, ponga atención, quiero solidarizar y valorar todo lo que ha sido su intachable trayectoria en defensa de los derechos humanos y la justicia social en su trabajo parlamentario. Hoy, la extrema derecha, con incluso el voto de los representantes del Frente Amplio en el Tribunal Constitucional, debe estar celebrando. Creo que en este caso se ha cometido una verdadera injusticia. ¿Qué dijo Melo? El diputado Melo dijo, repito, lo siguiente, con los votos de las representantes del Frente Amplio en el Tribunal Constitucional. ¿A quién se refería? Se refería obviamente a las dos juezas nombradas por Gabriel Boric, que están políticamente ligadas al Frente Amplio, Nancy Yáñez y Daniela Marci, y ellas votaron por destituir a Allende. El diputado socialista Daniel Melo es un sinvergüenza. Y me refiero a que no tiene vergüenza. Estima que hay ministros que están comprometidos con un sector político y que deben votar en virtud de esas convicciones políticas y no respetando el derecho. Ese diputado Melo, Daniel Melo, ese legislador tiene un pensamiento, y me refiero a una cabeza que es corrupta. No se olvide este nombre, diputado Daniel Melo. Hay otro impresentable, el diputado Daniel Manucheri. Él dijo en Radio Cooperativa, es vergonzoso que ministros del Tribunal Constitucional nominados por el presidente Gabriel Boric votaran a favor de destituir a la senadora Isabel Allende. Ese también es un impresentable. Este tipo de gente creen que el tribunal es de ellos. Un dato. Los ministros Catalina Lagos y Mario Gómez son los dos que votaron en favor de Allende, porque esto fue 8-2. O sea, son los dos votos de minoría. Catalina Lagos fue militante del Partido Socialista e integra, dentro de todas las negociaciones políticas, el Tribunal Constitucional en cupo de ese partido. Y en ese partido, el Partido Socialista, dicen, bueno, Catalina cumplió. Son declaraciones de terror. Mario Gómez, el otro voto de minoría, fue ministro de la Corte de Apelaciones, fue nombrado por la Corte Suprema en tiempos en que reinaba en la Corte Suprema Sergio Muñoz. Y es de lo que sigue, dicen en la Corte, sus tesis jurídicas, esa de la interpretación creativa del derecho. Frente a todo lo ocurrido, La Moneda reaccionó. La vocera Aysén Echeverry dijo, no podemos sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría, dijo, un precedente grave. Y agregó, la destitución de una senadora democráticamente electa, atendido a los antecedentes que tenemos a la luz, es un antecedente grave. O sea, según los antecedentes, es un precedente grave. O sea, que los antecedentes parece que no habrían sido suficientes para la destitución, porque si no el precedente no sería grave, sino una consecuencia lógica y normal de la falta. Todo esto, pese a la promesa del gobierno de no comentar fallos judiciales.
Álvaro Elizalde, estaríamos en presencia de un precedente muy grave. O sea, estaban todos a coro. Ricardo Lagos Weber, el senador, estuvo mucho más sensato. ¿Qué dijo Lagos Weber? Cuesta entender qué quiso decir, qué quisieron decir ahí en la moneda. Tal vez lo aclaren en algún momento, esto de que es un mal precedente, porque entiendo que lo que hizo el Tribunal Constitucional fue, a partir de un requerimiento por una eventual vulneración, concluir que se ha infringido una norma constitucional. Clarito Lagos Weber. Vuelvo al Partido Socialista, están furiosos. Alguien en el PS dijo que en el Frente Amplio no se movieron con sus juezas en el Tribunal Constitucional. Y dijo, no hubo solidaridad con el Partido Socialista. Frente a eso, ¿qué diferencia hay con Hermosilla, que también movía jueces, parece? ¿Qué diferencia hay con Luis Hermosilla? Otros reflotan la idea de que el Frente Amplio siempre ha querido destruir al Partido Socialista y que las jueces Yáñez y Marci se aprovecharon del derecho para lograr ese objetivo. Vuelvo a la senadora Allende. ¿Qué dijo? Dijo así: quiero decir que la memoria del presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas. La rabia, la bronca, la cólera del Partido Socialista con el Frente Amplio hoy es enorme. Dicen que los asesores incompetentes, que esa gente buena para nada, esos torpes, esos incapaces, esos ignorantes, quisieron caer en una trampa a la senadora, son casi todos gente nombrada por el Frente Amplio. Y están esas juezas frente amplistas nombradas por Boric. Incluso han caído en cierta irracionalidad cuando cayó la senadora, porque han dicho que incluso podrían irse del gobierno. Fueron algunas voces aisladas, pero ocurrió. Consecuencias de todo esto, consecuencias prácticas. Se decía que el apoyo del Partido Socialista a Marta Rojas, militante del Frente Amplio, para que asumiera como presidenta de la Cámara de Diputados, estaba todo acordado. Marta Rojas era la candidata de todo el sector del oficialismo. Recordemos que por la derecha compiten Jorge Alessandri por la UDI y José Miguel Castro de Renovación Nacional. Yo diría que ahora el apoyo socialista a la Frente Amplista Marta Rojas está en duda. La caída de la senadora refuerza la idea en el Partido Socialista, además de llevar candidato propio a las primarias presidenciales. Esta es la segunda consecuencia. Hay que afirmar el partido, dicen, y por lo tanto Carolina Toá no tendría el apoyo socialista, algo que busca con ahínco. Hay otro frente, que es el frente presidencial. Fuentes del Partido Socialista aseguran que este hecho, la caída de Allende, ha reforzado la idea de que el partido debe tener un candidato propio a la presidencia de la República, pese a la insistencia de Carolina Toá y de una serie de representantes del PPD, entre los que hay ministros, senadores, para que el Partido Socialista apoye a Carolina Toá. Quien corre con ventaja como candidata al Partido Socialista es la senadora Paulina Bodanovich. La rabia del Partido Socialista además se agigantó por una cuestión, yo diría, circunstancial, una casualidad. Mientras se conocía el fallo que destituía a Isabel Allende, el Frente Amplio era todo algarabía. Mientras a un lado había un funeral, ocurre que se proclamaba como candidato presidencial a Gonzalo Vinter. Entonces había, desde ese funeral del Partido Socialista, torvas miradas hacia la fiesta frente amplista. Consecuencia: más de algún socialista querría primarias solo en el socialismo democrático y llegar a primera vuelta separados. Es posible que esto en todo caso no ocurra. Otra derivada: mucho se ha hablado de la lista única parlamentaria, algo que ha empujado Gabriel Boric y que podría beneficiarse esta única lista de la dispersión de la derecha. Pero después de todo esto, después del encono que hay hoy día, ¿habrá lista única? En el Partido Socialista dicen que están molestos, que están dolidos, porque dicen que ellos salvaron el gobierno después de la derrota en el primer plebiscito constitucional
que ellos enderezaron al gobierno, que ellos le dieron gobernabilidad, que ellos fueron solidarios ante la crisis de probidad, caso fundaciones, que ellos han pagado los costos y que reciben a cambio el desprecio y dejar caer a Allende. Están molestos y dolidos, incluso con Boric. Hubo una declaración del Partido Socialista. Se la voy a dar a conocer en parte para que perciba el tono de esta declaración oficial del Partido Socialista. Dice así: estimamos indispensable que se asuma la responsabilidad política y administrativa de quienes debieron velar por una correcta ejecución del acto administrativo. O sea, responsabilidad política y administrativa, está llamando al Partido Socialista a desembalar la guillotina para empezar con el corte de cabezas. Y agrega: el Partido Socialista de Chile se honra de haber cumplido su compromiso con el gobierno del presidente Boric y trabajado lealmente por un país más justo. Hemos cumplido con nuestra patria, hemos sido el único partido que ha apoyado cada iniciativa del Ejecutivo con nuestros votos en seguridad, en previsión social, en el término de la deuda histórica, entre otras materias, donde nuestro apoyo hizo la diferencia. Nos enorgullece ocuparnos de los problemas de Chile y haber contribuido a la estabilidad del país y al bienestar de su pueblo. Este episodio, escucha bien, este episodio nos obliga, sin embargo, a reflexionar profunda y colectivamente sobre lo ocurrido y el comportamiento de nuestros aliados. Nuestra reflexión la haremos con seriedad, con sentido histórico, respeto a nuestra institucionalidad y militancia y poniendo siempre por delante el interés superior de Chile y de su democracia, señala la carta del Partido Socialista que se considera en reflexión. Gabriel Boric, tratando de arreglar las cosas, en su cuenta de X escribió: un abrazo fraterno también a todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Chile. Seguiremos caminando juntos por la justicia e igualdad en nuestra patria, tal como lo ha hecho durante toda su vida Isabel. Senador socialista Fidel Espinosa dijo: el presidente Boric, en su idea de convertirse en el segundo Salvador Allende desde que llegó al gobierno, ha cometido errores garrafales que han terminado manchando el legado y la imagen de Salvador Allende. Eso es lo que ha hecho este gobierno y de eso debe responsabilizarse el propio Boric. Él fue quien mandató que se realizara esta operación a costa de cualquier cosa. Como está rodeado de incondicionales y no de personas leales, los incondicionales jamás le dirán que no a lo que él quiere, a su sueño de presidente. Y siguió el senador Espinosa: este es un gobierno de incondicionales infantiles que han provocado un daño tremendo al Partido Socialista. El Frente Amplio tiene una responsabilidad directa y clara porque muchos de los asesores que visaron esta operación eran del Frente Amplio y sabían que no se podía realizar. Un estudiante de primer año de Derecho sabe que no se puede tener un contrato con el Estado. Gastón Saavedra, también senador del Partido Socialista, dijo: debe haber más renuncias. Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, que dijo: el Partido Socialista debería revisar su política de alianzas. Mientras el socialismo chileno perdía a la hija de Salvador Allende en el Tribunal Constitucional, otros celebraban y proclamaban candidatura presidencial. Y agregó: no se oye padre desde el Ejecutivo, no se oye donde está el mea culpa de quienes propusieron, buscaron, quisieron, ordenaron y firmaron. Aún no se oye esa autocrítica. El mundo socialista está dolido, dijo el senador Juan Luis Castro. Algunos, en medio de cierto desorden, decía, como les contaba, que había que retirarse del gobierno. Y llegó a tanto este rumor que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, debió desmentir que se analizaba esta posibilidad. Hoy hemos señalado que vamos a hacer un periodo de reflexión, que coincidentemente, ustedes saben, hay un cambio de la mesa. Tiene que asumir un nuevo comité central, de manera tal que en ese espacio es el que nos hemos convocado, porque efectivamente hay un sentimiento difícil en relación a otros partidos de la coalición. En particular con el Frente Amplio hay un dolor y no podemos dejar eso. Palabras de Paulina Bodanovich. Y aquí hago un paréntesis,
Porque siempre en política ocurre eso de a rey muerto, rey puesto. Ya en el Partido Socialista están analizando el reemplazo de Isabel. Uno de los candidatos es el inextinguible Camilo Escalona. Se lo opone Arturo Barrios, expresidente de la fecha. Volvamos al tema. En verdad, yo diría que el Partido Socialista no debe dejar de ver sus propias responsabilidades. Isabel Allende y Maya Fernández firmaron un contrato inconstitucional y ellas debían saber lo que hacían. Si ellas recurrieron a un abogado de la familia, bueno, es un asunto solo de ellas, pues. Si querían preservar el legado de Salvador Allende, debieron haber donado la casa. Eso es lo que hizo la familia Frey con la casa de Eduardo Frei Montalva. Los Allende negociaron el precio, exigieron un precio de mercado, lograron hacerlo subir en forma express. Y no solo eso, el acuerdo permitía mantener el uso de la casa en poder de la familia o de una fundación de la familia. Entonces es evidente que se estaba pagando, yo diría, un sobreprecio. La casa, la familia Allende la heredó de Salvador Allende. En sectores de izquierda siempre se ha discutido si deben existir las herencias, porque la izquierda, en una buena proporción, estima que las herencias son una fuente de privilegios y no de mérito. Es por eso que uno se pregunta, este argumento, cuando se trata de bienes propios, cuando puede afectar el bolsillo propio, ¿no corre? Insisto, no se resguarda, si eso es lo que quieren, la figura de Salvador Allende realizando una operación inmobiliaria. Sería bueno que el Partido Socialista, en medio de tanta rabia, tanta ofuscación, también analice todo esto. Un amigo me dijo que Boric es el rey Midas, pero al revés. Boric pretendió recordar la victoria de Allende, de Salvador Allende, cuando su sector acordó que el plebiscito de aprobación del primer proyecto constitucional, con una constitución redactada por ellos, fuera el plebiscito el día 4 de septiembre de 2022. Y esto no fue una casualidad, no fue una coincidencia. Era el mismo 4 de septiembre, día en que ganó la presidencia Salvador Allende. Y ocurre que perdieron. Boric estaba muy agradecido de la coincidencia de que era presidente cuando se conmemoraba los 50 años del golpe militar que derrocó a Allende. El acto de conmemoración, sin embargo, fue improvisado, gris, feo, digno de olvidar. ¿Alguno se acuerda del acto? Fue un acto de envergadura menor, con pocos invitados y nada de brillo. Y no solo eso, con la conmemoración de esos 50 años, se volvió a hablar de Allende, pero, a diferencia de lo que quería Gabriel Boric, en un tono mucho más crítico. Eso es exactamente lo que no quería. Apareció el libro de Daniel Mansuy, Salvador Allende, Izquierda Chilena, la Izquierda Chilena y la Unidad Popular. Apareció la obra póstuma de Patricio Elwin, que se llama La experiencia política de la Unidad Popular. Los dos libros son una crítica feroz a ese gobierno. Se reeditó el libro De la vía chilena a la vía insurreccional de Genaro Arriagada. Allende ahí no sale bien parado. Y antes, hace ya algún tiempo, se había publicado el libro Salvador Allende, biografía sentimental de Eduardo Labarca, una obra magnífica que muestra un Salvador Allende de carne y hueso, con sus luces y sus sombras. Un Salvador Allende querible como ser humano, pero alejado del Allende de estatua de bronce que pretenden el Partido Socialista y que pretende Gabriel Boric. Al final, después de los 50 años, Allende sale menos aclamado, menos virtuoso, se diluye en parte el mito. En las encuestas que realiza Alberto Mayol sobre expresidentes, realiza encuestas sobre varias cosas, pero también mide lo que piensan los chilenos de los expresidentes y le colocan nota o aprobación. Los chilenos califican a Allende con la nota más baja, incluso más baja que Pinochet. Solo una décima más alta que Allende, que es la nota más baja, o sea, el penúltimo, es Gabriel Boric. O sea, las cosas a Boric no le resultaron.
Y ahora tampoco le resultó a la Casa Museo, porque la Casa Museo no se va a realizar. O sea, Boric con demasiados tiros por la culata hacia atrás. Y hay algo más. El Partido Socialista y el PPD están intentando recoger lienza, diría un pescador. Se han ido dando cuenta que la humillación que sufrieron por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista debe terminar. Que la tonta autocrítica a los 30 años, que fue un requisito habilitante para estar en el gobierno de Boric, ya no es tolerable. Que el deseo oculto del Frente Amplio de reemplazarlos está vigente. Que ya está bueno de soberbia y de miradas condescendientes. Es lo que sostienen algunos en el entorno de la candidatura de Carolina Toá. Es verdad que en su caso es difícil, porque tendría que hacer del suyo un caso de contorsionismo político notable, porque ella fue miembro del gobierno. El problema es que eso, cuando se hace en tan corto tiempo, ese contorsionismo, suena a simple aprovechamiento. El caso de la senadora Isabel Allende, la rabia, eso de acusar al Frente Amplio de no asumir los costos, es también el reflejo de todo esto, de una posible separación de aguas, de un nuevo trato entre ambas fuerzas políticas. Porque finalmente la izquierda ha tenido, después del fracaso constitucional, que preguntarse qué son, qué proponen, hacia dónde van. Y no necesariamente Boric y su gente, si es que la tienen, tendrán las mismas respuestas que el llamado socialismo democrático. Por ejemplo, su proclamación, Gonzalo Vinter habló de una candidatura de continuidad. ¿Estará en eso Carolina Toá? ¿Estará en eso Paulina Bodanovich? Otra consecuencia de lo ocurrido, esto podría afectar los nombramientos en el servicio electoral. Ocurre que hace ya tiempo terminó el periodo de Alfredo Joañant, que está vinculado al Partido Socialista. Y ese partido, el socialista, pretendía que Boric propusiera a un miembro de su partido en su reemplazo de Joañant. Pero después de meses, Boric optó por Antonia Rivas. Antonia Rivas militó en el partido de Boric, Convergencia Social. Hoy es una independiente pro Frente Amplio. Y ocurre que en el Senado se necesitan 2/3 de los votos para que alguien propuesto por el presidente de la República sea finalmente nombrado en el CERVEL. Si era difícil que obtuviera esta militante del Frente Amplio, Antonia Rivas, 7 votos de los senadores socialistas, yo lo veo hoy prácticamente imposible, así como están las cosas. Por lo tanto, se empantanó toda esta decisión de Boric de que ella fuera miembro del CERVEL. Y hablemos de Boric, de la presidencia. Boric, en un importante foro económico en la India, dijo, hace un par de meses, en la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, en donde veíamos a los grandes millonarios del mundo, de las Big Tech, Jeff Bezos, Larry Brain, Elon Musk, Mark Zuckerberg, acompañado con una pleitesía de otros tiempos, a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador. Esto dijo Gabriel Boric. Hasta ahora nadie sabe quién es ese Larry Brain al que se refería. Misterio. Otra declaración. No queremos depender de un solo país, ni mucho menos de un solo liderazgo. Creo que se equivoca. El señor Trump representa todo aquello a lo que me opongo. Otra declaración. No me gustan los bullies en los gobiernos. Creemos que la forma en que los países pueden desarrollarse a largo plazo es cuidando instituciones. Trump las ha desafiado, incluso al Poder Judicial. Y todas estas declaraciones son de las últimas horas, en diferentes oportunidades, pero de las últimas horas. Lo cierto es que Gabriel Boric critica una y otra vez a Trump. Es como si a la chilena le arrastrara el poncho. Es verdad que hasta ahora nadie lo toma en serio, pero también es verdad que esto no está en la línea de la política exterior chilena. En la Cancillería molestan las declaraciones de Boric, porque solo pueden tener efectos negativos. Es verdad que ante el canciller más pusilánime de los últimos 30 años, Alberto Van Claveren, Boric tiene chip libre, pero hay preocupación. Y a propósito de presidente, hasta ahora van, en el cierre de esta columna, 286 personas inscritas para intentar reunir las firmas y presentarse como candidato presidencial. ¿Saben cuántas? 286. Mientras tanto,
el gobierno, pese al compromiso que había asumido, tiene en pausa la reforma política. Recordemos que el gobierno intentó eliminar el umbral mínimo de 5% de los votos para que exista un partido político, porque eso no lo quieren ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista. Macarena Lobos, la nueva ministra de la Secretaría General de Gobierno, que en la oposición la califican de seria, razonable, técnica, negociadora, de buen talante y con una serie de loas más, se sacó la careta para sorpresa de varios. Dijo que el 5% es un simple fetiche, apoyando la idea del gobierno de eliminar esa barrera. ¿Pero qué es lo que es fetiche? Es un ídolo u objeto de culto al que se atribuyen poderes naturales, especialmente entre los pueblos primitivos. La ministra Macarena Lobos, empoderada, según el lenguaje de Bachelet II, se sacó la careta. Es verdad, en todo caso que la reforma política no es solamente un problema de 5%, sino que también ahí es necesario que se eliminen los pactos electorales para que tenga resultados. Desde ahora, todo deberá ser leído en clave de campaña electoral. Quedan cerca de 30 días para la inscripción de primarias y estas primarias se deben realizar el 29 de junio. Desde La Moneda están resueltos a contestar directamente las críticas que enarbolen los candidatos de la derecha y en especial le van a contestar a Evelyn Matei porque es la candidata más temida. Y por otra parte, la candidatura de Carolina Toá tiene esa rara sensación que carece de combustible o que el combustible está con octanaje bajo. No hay energía, está con poca vida. Carolina es buena para hablar, articula, conjuga sustantivo, verbo, predicado, pero como que no dice nada, solo alguna que otra vaguedad. Es como cuando el avión, a lo mejor usted lo debe haber sentido si ha tenido la oportunidad de volar, cuando el avión toma velocidad en la pista y avanza en la pista, pero no despega. Los pilotos le llaman a esto comerse la pista. Si no despega, llega el desastre. Cuando la velocidad es insuficiente para despegar, pero suficiente para no poder frenar. Posiblemente Carolina esté ahí, en ese momento. El PPD está chico y el peligro es que Carolina Toá sea tan pequeña como el partido. Carolina Toá trata de guapearle a Daniel Jadwe, pero eso es poco serio. Mal que mal, está peleando con un recluso. El comando de Toá está rodeado además de girardistas y del propio Guido Girardi. Óscar Santelices y Álvaro García son eso, son hombres de Girardi. Y Girardi está ahí, Guido, articula, se mueve, se reúne, llama por teléfono. Además tiene a su hombre, Jaime Quintana, el senador que dirige el PPD. Y Girardi además es capaz de olvidar afrentas, humillaciones. Por ejemplo, se ha reunido con el Frente Amplio, con Constanza Martínez, con Andrés Kub, con Andrés Ramírez, para imaginar las primarias. También se ha reunido con el Partido Socialista, con Paulina Bodanovich, para delicadamente pedir apoyo para Toá. Somos partidos hermanos, le dice a los militantes del Partido Socialista. El PPD ha intentado reunirse con Bodanovich. No Girardi, pero el PPD como partido, pero no ha habido respuesta. Por eso Toá ahora está muy sola. Lo último que se sabe es que después del episodio Allende, pareciera que el Partido Socialista ha decidido tener una candidata presidencial en las primarias y que esta candidata sería Paulina Bodanovich. Los socialistas creen que adherir a Carolina Toá es solo costo, porque sería una candidata perdedora. Entonces, ¿cuántos candidatos habrían en una eventual primaria del oficialismo? Saque la cuenta. Escuche, Toá, PPD. Bodanovich, socialista. Winter, Frente Amplio. Eventualmente Jara, Partido Comunista. Mirosevic, Partido Liberal. Mulet, Federación Regionalista Verde Social. Partido Radical, en una de esas José Antonio Gómez. Acción Humanista, no se sabe. Y Marco Enrique Sominami, está ahí, está listo. Y Alberto Undurraga, del ADC. Cuento 10. Demasiadas cuerdas para un mismo trompo. Es una confusión. Puede pasar ahí cualquier cosa. ¿Tienen tantas cosas en común para ir juntos en primaria? ¿Usted cree? ¿Carolina y Paulina estarían dispuestas a votar por Gonzalo Winter?
Toa ha dicho que hay que reconectarse con el centro político. Winter dice que su candidatura es continuista con el gobierno de Gabriel Boric. La verdad es que parece que no hay coincidencias mínimas. La justicia mantuvo la detención domiciliaria de Daniel Jadwe. La verdad es que yo diría, estrambótico, estrafalario, que el Partido Comunista piense en llevar un candidato que el Ministerio Público considera un delincuente, aunque sea, hay que reconocerlo, un delincuente de poca monta. Pese a que Jadwe es un aliado de la actual directiva, en las últimas horas hay señales de que el presidente del partido, Lautaro Carmona, entró en razón. Dijo que en la definición del candidato propio pesará el sentido de responsabilidad política e histórica. Una convicción de que el liderazgo que consideramos, dice, es un aporte, va a tener las capacidades, va a ser capaz de representar correctamente una política y una unidad partidaria. Y de hecho, Carmona dijo en las últimas horas que es altamente probable que Jadwe compita en las parlamentarias, por lo tanto lo está eliminando de la candidatura presidencial. Es posible que Janet Jara, del sector minoritario, sea la candidata. Para el DC va a ser todo esto muy difícil. Tener una candidata como Jara, que fue la que llegó al acuerdo para no solo mantener las AFP, sino un acuerdo para darles más plata. Claro, van a recalcar otras cosas, van a recalcar la jornada de 40 horas, el salario mínimo, etc. El lanzamiento de Gonzalo Winter como candidato presidencial del Frente Amplio fue con el siguiente lema: Winter is coming, en inglés, y con una fotografía de él caracterizado como Games of Thrones. Súper popular el Frente Amplio, pero súper popular. O sea, representante del mundo más modesto, de los más necesitados, de los castigados por los privilegiados. Bueno, ahí está Winter. Y Gonzalo Winter apareció en un discurso, en su proclamación, con un tono, una voz, con palabras como de los años 60, pero estamos en el 2025. Parece todo un poco como ridículo. Eje central del discurso de lanzamiento: somos la candidatura de la continuidad de Gabriel Boric. Y dijo que tenía 4 razones para ser candidato. Estas son las 4. Lo voy a decir textual, ¿eh? Mis razones son, dijo: quiero a Chile, creo en Chile, me inspira Chile y me preocupa Chile. Dijo además que la derecha, textual, no tiene idea de cómo hacer crecer al país. O sea que ellos sí saben cómo. Es posible que una de las generalísimas de la campaña de Winter sea la diputada Gaëlle Jommans. Es la misma que tras oponerse férreamente y además estentoriamente al tratado TPP-11, era la que inventaba buenas cuñas y frases hechas sobre eso, y la que proclamaba que ese tratado afectaría nuestra capacidad para aplicar nuestra legislación laboral y medioambiental, y que había que resguardar entonces nuestra soberanía nacional. Gaëlle Jommans dijo ahora que cuando se opusieron y votaron contra ese tratado, los diputados que estábamos en la sala no conocíamos el tratado. O sea, era solo cuña limpia y pura, nada más. No tenían idea. En política impera la impunidad. Lo demuestra el hecho de que podría ser la generalísima, o al menos la vocera, de la campaña de Winter. En la derecha de Chile Vamos, no se sabe si habrá primarias. Lo ha pedido Rodolfo Carter sin resultado, incluso lo ignoran. Las relaciones entre las derechas están muy malas. Johannes Kaiser dijo que no está seguro de apoyar a Matei en una segunda vuelta. Si es que Matei pasa a segunda vuelta, no estoy seguro de apoyarla. Dijo, le voy a pedir condiciones. No aumentar impuestos, no más ministerios, cerrar la frontera. En cambio, José Antonio Kast ha dicho que apoyaría a Matei sin condiciones. Para alivianar las cosas, se sugirió que en un eventual gobierno de Matei, esta incorpore a Kaiser como ministro. ¿Qué dijo el diputado de la UDI, Jorge Alessandri? Dijo, creo que Kaiser sería, por ejemplo, un tremendo ministro de Matei si es que fuese ella la elegida. Respuesta de Matei, escuche bien. La política es el arte de lo posible. Tengamos claro que aquí en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos. Así es la vida. O sea, esa posibilidad es comerse sapos.
así están las relaciones. Presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, ante esta posibilidad, dijo que se le aprieta la guata. La verdad es que Kaiser ha cometido errores propios de un infante, de un niño. ¿Qué declaración se lanzó ahora último? Son 72 dosis en total las que reciben los niños en Chile. Tenemos que analizar el programa de vacunación obligatorio, no porque las vacunas en sí sean malas, sino que porque funcionan con metales pesados para fijarse al cuerpo. Yo no voy a modificar nada, se lo vamos a dejar a los especialistas. Y después tuvo que reconocer que esas 72 dosis que uno termina poniéndose en el curso no solamente de los niños, sino que el curso de la vida, y que eso ocurre en Estados Unidos. Hace un par de meses Kaiser tuvo que desmentir a su encargado de economía porque quería cerrar el Banco Central. Hasta ahora Evelyn Matei sigue arriba de las encuestas. Da la impresión en todo caso que es una candidatura débil, pero que las otras lo son más. Es un consuelo digo, modesto para la derecha de Chile Vamos, tener una candidatura que aunque hoy es ganadora, lo es solamente por la debilidad de los demás. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng, vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro.